Bueno, vamos. Querido Dios que estás en el cielo, gracias por esta posibilidad de estar con nuestros hermanos de distintos lugares, algunos a muchos kilómetros, otros a pocos, otros a cuadras de nuestra casa, pero juntos para comenzar este sábado y poner en tus manos estos pedidos que se han hecho, estos agradecimientos, que son muchos. Posiblemente no me voy a acordar de todos, pero ya están delante de tu trono de gracia, ya los has escuchado y nos dejamos en tus manos misericordiosas, pidiéndote que contestes estos pedidos y sabiendo que tu voluntad será hecha. Queremos pedirte ahora también que eh, estés en este seminario en el que vamos a estudiar tu palabra, que ayudes a Abby también en la disertación que va a hacer, y te dejamos esta reunión en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Claudio. Bueno, ahora sí, continuando esta reunión, le vamos a dar el lugar a Abby para que ella nos presente el tema de esta noche. Bueno, muchas gracias, Fabi. Bueno, hola a todos. Como entré así rapidísimo, no sé quién está, quién no está, pero bueno, saludo en general. Creo que tenemos algunos amigos conectados también, así que bueno, bienvenidos a todos. Por ahí los que no me conocen, me presento, me llamo Abigail, todos me dicen Abby, así que vamos a estar viendo el día de hoy, digamos, una introducción de lo que va a ser el seminario, de lo que es profecías, pero lo más importante es por qué cada uno de ustedes, cada uno de nosotros debería tomar este seminario en primer lugar. Estamos viviendo unos tiempos bastante complicados, todos lo sabemos, no hace falta buscar mucho. Se prende la tele y es aterrador lo que se ve todos los días. Entonces llega un punto en que no hay esperanza, en que parece que está todo perdido, inclusive hay miedo. Yo conozco personalmente mucha gente que no quiere estudiar la Biblia, todo lo que es profecía, porque tiene miedo. Pero, o sea, Dios es todopoderoso, no tendríamos que tener miedo si estamos bajo el cuidado y la protección de Dios, que para Dios nada es imposible. Pero a veces lo que vivimos es tan aterrador que nos olvidamos y nos supera la situación. Así que la idea de este seminario es, por un lado, conocer las verdades bíblicas. Yo sé que por ahí están conectados muchos amigos que por ahí recién están empezando a estudiar. eh, Así que bueno, la idea es hacerlo lo más, digamos, una curva de aprendizaje en todo lo que es profecía. Vamos a tocar temas bastante importantes, pero además del conocimiento es la preparación. Vamos a ver también pautas para estar preparados para los tiempos que estamos viviendo y no tropezar. Y si en algún momento tropezamos y caemos, saber cómo levantarnos y estar preparados para cuando nos toque vivir los últimos momentos, que ya los estamos viviendo. Así que, bueno, me van a tener un poquito de paciencia porque nunca compartí una pantalla en Zoom y tengo acá la presentación. Así que esperen un cachito. A ver, creo que se ve, ¿no? ¿Se ve la presentación? Y ahí arrancó la... Bueno, creo que ahí se ve. Perfecto. Sí, lo tengo acá a Luciano que me muestra, se ve todo bien. Está acá atrás, está escondido. Bueno, vamos a empezar con una parábola, que es muy conocida, por ahí, para el que no, bueno, la va a conocer ahora. Jesús, cuando estuvo en la tierra, ya hablaba en lenguaje profético. ¿Cuál es el lenguaje profético? Bueno, a través de ilustraciones, historias, que detrás de esa historia tiene un simbolismo que la misma Biblia lo revela, y a través de eso vamos aprendiendo un mensaje específico que Jesús tiene para nosotros. En este momento de la parábola, él se encontraba con los discípulos,
Pero esta parábola se aplica para nuestros días. Y vamos a ver de qué se trata. Dice en Mateo 25 del 1 al 4. A ver, que me molesta un poquito a mí la pantalla. Ahí está. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Jesús estaba contando cómo iban a ser los últimos tiempos previos justamente a lo que es el reino de los cielos. Entonces tenemos acá la comparación, ¿no? 10 vírgenes insensatas que por ahí digamos, no estaban preparadas, fueron así, agarraron las cosas así nomás, y otras que eran prudentes y llevaron una ración de aceite extra. Entonces, claro, tenemos las vírgenes que estaban preparadas y las que no. Y hoy en día es así, hay gente que estudiando la Biblia está haciendo una preparación para los últimos días y otra que vive su vida el día a día, y algunos ni siquiera tienen idea de las verdades bíblicas. Pero estas sí sabían que iba a venir el novio, lo salieron a recibir, ellas conocían las vírgenes insensatas, sabían que venía el evento. Entonces, nosotros en la Biblia misma podemos encontrar que cuando hablamos de lámpara, estamos hablando de la palabra de Dios. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Está en Salmos 119, 105. Entonces las vírgenes tenían esas lámparas. La palabra de Dios justamente se la relaciona con una lámpara porque es una luz que ilumina. Es una luz que ilumina un camino, como dice ahí, que digamos, el tramo final del camino es Dios. A él lo podemos encontrar justamente a través de la Biblia. Y el aceite es el Espíritu Santo. En 1 Samuel 16:13 dice, entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y fue a Ramá. Bien, por ahí no sé si todos conocen el ungimiento, pero cuando se unge a una persona, se le derrama aceite, es justamente el símbolo de recibir el Espíritu Santo. Esto es bíblico y lo encontramos en este versículo. Bien, ¿qué pasó? Mateo 25:5. Como el novio tardaba, dice, cabecearon y todas se durmieron. Es increíble, las 10 vírgenes, inclusive las prudentes, se durmieron. Que uno dice, bueno, no, las imprudentes se durmieron y las otras no, todas se durmieron, todas. Y eso es lo que estamos viendo un poquito ahora. Por más de que nosotros conocemos y sabemos, como que estamos en un estado medio, digamos, tranqui. Y con todo lo que estamos viendo, por ahí no reaccionamos, porque es como que nos vamos acostumbrando a todas las catástrofes, a todas las cosas que están pasando. Como que nos vamos acostumbrando y vemos las señales, lo vemos clarito, pero es como que nos mantenemos ahí. Y esto es lo que les pasó a las vírgenes, esto es lo que por ahí está pasando en este momento en la parte religiosa. Estamos un poquito dormidos. ¿Y qué dice? Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el novio, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Y claro, no habían llevado aceite, entonces no podían salir a recibir al novio. ¿Cómo sigue la historia? Es bastante triste. Dice, pero las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, llegó el novio y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Eso es terrible porque estaban ahí, estaban esperando, vieron que venía. En el momento de entrar, no tenían aceite y ya era tarde para salir a buscar. Y para cuando llegaron, se cerró la puerta y quedaron afuera. No había una vuelta atrás.
Y acá viene todavía algo más triste. Dice, siguiendo con el relato. Después llegaron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Jesús nos dejó este relato, que es dentro de todo corto, pero tiene muchísimas cosas y muy fuertes en pocos versículos. Primero que nada, nos habla de una preparación que más que nada nos está hablando que nosotros no podemos estar dependiendo siempre de otra persona para asentar nuestra fe. Tenemos que tener un desarrollo y una preparación que, bueno, a lo largo del seminario la idea es ir haciendo esa preparación, conociendo los consejos bíblicos para afrontar los últimos tiempos. Pero, por ejemplo, yo, bueno, acá está Luciano, no lo ven, pero yo no puedo poner los pilares de mi fe en Luciano. Yo tengo que tener mi fe y mi confianza en Dios, porque el día que Luciano tropiece, esperemos que no, yo tropiezo con él. Y no podría a él traerlo. Entonces cada uno tiene que tener su pilar de fe puesto en sí mismo, y si él tropieza, yo lo puedo rescatar. Si yo tropiezo, él me puede rescatar. Pero cada uno tiene que tener su propio aceite para afrontar los días venideros. ¿Hasta acá se entiende? Vamos viendo de a poquito los conceptos. Bien. Acá tenemos las 5 vírgenes que estaban preparadas entrando para encontrarse con el novio, y las otras pobres que, bueno, no tuvieron más remedio que quedarse afuera. Así va a ser el día en que Jesús venga. Esperemos que cada uno de nosotros tengamos nuestro aceite y nuestra lámpara bien brillante para ese día. Seguimos. Esto es increíble. Dice, esto es, después vamos a ver la cita dónde está, pero es de Elena de White. Dice, los discípulos esperaban la liberación política del yugo romano. Desterraron de su mente las palabras que necesitaban recordar, y cuando llegó el momento de prueba los encontró sin la debida preparación. La muerte de Jesús destruyó sus esperanzas, igual que si no se las hubiese predicho. Los discípulos venían con un preconcepto. Ellos esperaban un Mesías justamente político, un Mesías que destrone al emperador romano, que los libere de los soldados, de todas las leyes, que tenga un trono terrenal y que ahí haga un gobierno para que el pueblo judío esté libre de los romanos, pero no entendieron que Jesús venía a liberar a la humanidad. Era todo un plan mayor. Entonces ellos, al tener ese preconcepto, Jesús les anunció muchísimas veces la muerte, les anunció el reino de los cielos, que no somos de este mundo, que está preparando lugar para nosotros en el cielo. Les dijo todo clarito, pero ellos en su cabeza esperaban otra cosa. Entonces, en el momento que llegó la prueba, en el momento que a Jesús lo llevaron para crucificarlo, ellos se desparramaron, algunos se escondieron, Pedro inclusive lo negó, que es una historia bien conocida, como si Jesús nunca le hubiera dicho nada. Y eso nos puede pasar a nosotros hoy en día si no tenemos la debida preparación. Todo está en la Biblia. Dios dejó todo dicho para que nosotros podamos diferenciar las distintas etapas y ver todo. Pero, ¿qué pasa? Tenemos que estudiar y entender las cosas que Dios tiene para nosotros, que reveló en sus escrituras. ¿Qué dice? Así también las profecías nos anuncian el porvenir con la misma claridad con que Cristo predijo su propia muerte a los discípulos. Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, por ahí van a aparecer estos términos, tiempo de gracia, tiempo de angustia. Sepan que el tiempo de gracia, digamos que viene a ser el tiempo que las vírgenes estaban esperando al novio. Las vírgenes cuando se durmieron tenían tiempo de ir a buscar más aceite, pero no, esperaron y esperaron y esperaron y nunca se prepararon.
Entonces, ese es el tiempo de gracia, es el tiempo que estamos viviendo hoy en día, por la gracia de Dios justamente, para tener nuestra debida preparación, y tenemos que aprovecharlo. Sigue diciendo, pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. Y esto lo podemos ver hoy en día, que tenemos una sola Biblia. Bueno, generalmente tenemos una sola Biblia, por ahí hay algunos hermanos de otras denominaciones que tienen algunas traducciones propias, pero si yo comparo mi Biblia con Biblias de otros hermanos de otras denominaciones, es la misma Biblia, pero vemos que hay hermanos que por ahí tienen otras prácticas, otras doctrinas que no coinciden con las nuestras, pero si tenemos la misma Biblia, ¿cómo puede ser? Y bueno, ahí tenemos justamente la forma de entender las revelaciones. Nosotros, como Iglesia Adventista, nos basamos únicamente en la Biblia. Y si yo escucho por ahí una revelación, viene un hermano de cualquier denominación o de la misma iglesia, que me muestra una revelación, yo voy a ir a la Biblia a comprobar la verdad que él me está contando. Esa es la preparación que tenemos que tener. Por eso necesitamos conocer la Biblia, necesitamos leerla, necesitamos entenderla, para no solamente instruirnos a nosotros, sino si encontramos una persona que no tiene un entendimiento, nosotros también poder guiarlos, porque nosotros tenemos que ser también instrumentos de salvación. Por eso la lámpara de las vírgenes, tenían la palabra de Dios brillando, y nosotros cada uno debemos tener nuestras lámparas brillando también para guiar a otros. Dice, también esto de Elena de Guay, ahí están las citas. Debiéramos estudiar los grandes hitos que señalan los tiempos en que vivimos. Dice, aquellos que se coloquen bajo el control de Dios para ser guiados por Él, captarán el paso continuo de los eventos que Él ha dispuesto que ocurran. Los eventos ya están predichos, están en la Biblia. Bueno, el tiempo que estamos teniendo el día de hoy es a modo de introducción, como estábamos diciendo. Nosotros a lo largo del seminario vamos a descubrir que la Biblia presentó eventos específicos que se cumplieron en tiempos específicos y tiempos modernos inclusive. La verdad que yo eh, crecí estudiando Daniel, crecí estudiando Apocalipsis, y cada vez que repaso, cada vez que estudio de nuevo, me voy maravillando cada vez más. O sea, tengo 31 años y tengo de estar estudiando quizás unos 20 y pico de años, de estar estudiando profecías, y durante esos 20 y pico de años nunca termino de sorprenderme cada vez que estudio. Por eso para mí es importante compartirlo para que ustedes también puedan percibir lo mismo que yo percibo, esa maravilla que Dios dejó escrita en la Biblia, todos los eventos, para que nosotros podamos identificarlos y estar preparados. Y acá lo tenemos, ¿no? Mateo 24, 32 al 33. Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Generalmente, por ahí, las personas que todavía no conocen mucho lo que es profecía, todos coinciden en que hay eventos catastróficos, digamos, que preceden al tiempo del fin. Y es lo que estamos viendo. La Biblia dice, oiréis de guerras, rumores de guerras, enfermedades, y siempre hubo enfermedades, pero fíjense todo lo que nos tocó pasar hoy en día. Si bien en la tierra ha habido otras pestes, siempre fue en Europa, en parte de África, hoy nos toca una peste mundial. Si hoy se desata una guerra, con la tecnología que tenemos ahora, con todo lo que hay, el impacto también mundial es muchísimo mayor a lo que era antes. Y hace unas semanas nada más estábamos viendo Israel, Gaza, todos los conflictos. La tierra está así, está todo tensión entre gobiernos, los países en vez de unirse rompen lazos, hay tensión por todos lados, la misma gente está alterada.
estamos viendo cosas que no habíamos visto antes y estamos viviendo un ritmo de vida que no vivíamos antes. Durante años y años y años, la gente se levantaba temprano, desayunaba, trabajaba, tenía su tiempo, estaba con la familia. Hace unos años la vida es una locura, es un ritmo terrible, estamos con el teléfono, que WhatsApp, que esto, que el otro, que la noticia allá, las noticias allá, que ahora tenemos un decreto nuevo, que tenemos que las clases presenciales, que no, que las virtuales, es una locura. Y todo eso que está pasando, también a nosotros nos quita el tiempo, nos distrae de estudiar y prepararnos. Todo es catastrófico, estamos viviendo un caos estos días, pero no tenemos que desesperarnos. Detrás de todo esto que parece muy desalentador, no estamos solos y eso es lo maravilloso, que siempre vamos a tener un Padre Celestial que está ahí para nosotros, podemos contarle lo que nos pasa y pedirle fuerzas para estar preparados para los últimos días. Ahora, ¿por qué también es muy importante? Esto es un tema delicado, pero es necesario tocarlo, porque es el motivo de la preparación personal que tenemos que tener cada uno de nosotros. Dice la cita: me fueron mostradas muchas personas que pretendían ser especialmente enseñadas por Dios y que intentarían guiar a otros y que debido a un concepto equivocado de lo que es el deber, emprenderían una obra que Dios nunca les había encomendado. Como resultado de esto, habría confusión, que cada uno busque a Dios fervorosamente por su propia cuenta, a fin de comprender cuál es su voluntad para él. Hay personas que por ahí tienen un preconcepto, por ahí como tenían los discípulos, buscan en la Biblia y en vez de hacer un análisis bíblico de, a ver, ¿qué me está diciendo la Biblia? O sea, quitar esos preconceptos y ver lo que la Biblia me dice, estudian pensando en ese preconcepto y tratando de encajar versículos en ese concepto. Esa no es la forma de estudiar la Biblia. Si la Biblia de repente yo la estudio y digo, a ver, yo esto no lo entendía de esta forma. Bueno, tengo que seguir estudiando, pero dejando de lado los conceptos que yo tengo. Tengo que dejar que la Biblia hable por sí misma, no yo hablar por la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? En estos últimos tiempos vamos a encontrar, por ejemplo, hace un tiempo hubo un eclipse de luna. La luna se pone roja y hay un versículo en la Biblia que dice justamente que la Biblia se ponía como sangre. Entonces de repente había lluvia de WhatsApp por todos lados de que si sumas la fecha, que no sé qué, que viene la luna roja, que va a cambiar tu suerte, que qué sé yo, y no, no es así. Sacar de contexto un versículo para encajarlo con un evento astronómico que ocurre muy frecuentemente, no es la forma de estudiar. Y además, ese evento de la luna roja viene acompañado con dos eventos más, que es una lluvia de estrellas y con un ocultamiento del sol, que ya lo vamos a ver más adelante. No ocurrieron, entonces es como que querer encajar versículos porque pasan cosas es muy peligroso porque podemos confundir a las personas. Y bueno, yo que ya eso lo conozco, yo dije, bueno, lo dejo pasar, pero hay gente que por ahí se puede tener miedo inclusive, ponerse mal, sugestionarse, y lo que menos hace esa gente por ahí es ir a la Biblia, sino creer en un mensaje cadena y ahí queda todo. Pero para eso estamos nosotros, por eso es importante que conozcamos estas cosas. Bien, esto es un poquito viendo los peligros, digamos, de los mensajes. Escuchen este mensaje. Dice: Satanás es el causante de la división. Todos los hermanos en la fe debemos estar unidos para juntos encontrar el reino de Dios. Este es un mensaje que estuvo circulando hace unos, creo que 7, 8 años por un líder religioso, que aparentemente parece algo bueno, porque dice: todos los hermanos en la fe debemos estar unidos para juntos encontrar el reino de Dios. Es un mensaje positivo, que tiene su verdad, pero es un mensaje a medias. ¿Por qué? Dice Lucas 12, 51, 53.
¿Pensáis que he venido para traer paz a la tierra? Os digo, no, sino enemistad. De aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. La intención de este líder es hacer lo que es el ecumenismo, que todas las religiones sean una, que judíos, musulmanes, católicos, testigos de Jehová, evangélicos de cualquier denominación, adventista, que todos sigamos una sola fe y una sola doctrina. Entonces, si nosotros tenemos una verdad y nosotros decimos no, esa verdad que tienen ustedes no es esta verdad porque es bíblica, de repente nosotros no estamos en la unidad y vamos a ser los que causan la división, los satánicos, porque la división es de Satanás. Pero no, la división es de Dios, porque Él tiene un pequeño remanente, un pequeño pueblo que tiene esa lámpara, esa luz que guía el camino, y son los menos, y es bíblico, y ya lo vamos a ver un poquito más adelante también. Entonces tenemos que tener cuidado porque hay muchos líderes carismáticos que vienen con estas ideas como que todas las religiones son iguales, todos, si al fin y al cabo todos tenemos el mismo Dios, vos tenés que tener la religión como vos querés, como sea cómodo, que sea cómodo, pero no. Dios tiene un plan de vida para cada uno de nosotros por una razón y está en la Biblia. Por eso tenemos que ser muy sabios, que es la palabra adecuada, muy sabios para discernir el mensaje que una persona nos esté dando, o un líder a nivel mundial. Después tenemos que caemos en mensajes medios vacíos. Hay una nueva ola que está creciendo mucho en el mundo religioso. Esto estoy hablando en general, no estoy señalando ninguna religión en específico, sino que es en general. Que son los mensajes populares de hoy en día, que son el amor al prójimo, que Dios te está llamando a pesar de cómo eres, que el mundo está llegando a su fin y que debemos tener compasión y no discriminar. Que esto es excelente. Esto es lo que hay que hacer. Pero detrás de esos mensajes terminan, yo siempre digo, terminan en la nada. Terminan en esto nada más y en la nada. ¿Por qué? Porque muchos líderes carismáticos, cuando nos presentan el amor al prójimo, nos dicen que tenemos que una salvación por obras. Es decir, yo soy bueno porque veo la necesidad del otro, porque ayudo, porque doy alimentos, porque hago todas cosas buenas, porque dono plata. Eso está bien, está perfecto. Pero yo tengo que hacer todo eso porque amo a Dios y por extensión amo a mi prójimo. Porque las obras solas no valen nada. ¿Cuánta gente dona millones de dólares en causas porque tiene mucha plata, pero como personas son vacías e inclusive pueden llegar a ser malas personas? Porque quizás haciendo esas obras purgan un poco de culpa. Entonces nos salimos del foco principal. Primeramente Dios, y después si yo tengo una conexión con Dios, o sea, hablo con Él todos los días, eso que a mí me llena de hablar con Él, lo tengo que compartir con los demás. ¿Y cómo lo voy a compartir? Bueno, haciendo todas estas obras. Pero las obras no tienen que ser lo principal, sino el amor a Dios. Que eso, todo esto que estamos charlando lo vamos a ver más detallado más adelante. Después Dios te está llamando a pesar de cómo eres. Que esto es así. Mucha gente por ahí dice, bueno, no, yo tengo tal vicio. Cuando deje ese vicio voy a empezar a ir a la iglesia. O voy a empezar a estudiar. No, Dios te llama así, tal cual es tu vida en este momento. Pero el mensaje se queda ahí. No hace falta un cambio en tu vida. Entonces nosotros por ahí vemos personas que empiezan a ir a la iglesia, pero llevan 10 años y son las mismas. ¿Qué pasó ahí? No hubo una evolución, no hubo una comprensión de esa persona de cómo entregarse a Dios. Y las personas por ahí pueden tener toda la voluntad del mundo, pero si no son instruidas
o no piden sabiduría para entender cómo mejorar, se van a quedar estancadas. Y lamentablemente por ahí algunas iglesias, para tener número, o sea, llaman a las personas, llaman y llaman y llaman, pero al final uno está 2, 3, 4 años en esa iglesia y no siente un cambio acá, en el corazón. Después, el mundo está llegando a su fin, ya estás preparado para ello. También en muchos lugares se predica acerca del fin del mundo, pero no hay pautas de cómo darnos cuenta lo que pasa alrededor nuestro, ni tampoco cómo prepararme. Entonces, al final yo escucho todo esto catastrófico, pero bueno, ¿qué hago? ¿Me quedo así como estoy? ¿Está bien? No tengo que hacer más nada. Y después debemos tener compasión y no discriminar, que es verdad, en la iglesia no debe haber discriminación, tenemos las salvaciones para absolutamente todas las personas, no importa cuál haya sido su pecado, pero lamentablemente en algunos lugares hay una tolerancia al pecado. Entonces hay lugares donde las iglesias, vuelvo generalizando, se hace una tolerancia al pecado, cada uno hace lo que quiere, total estamos dentro de la iglesia, no puedo juzgar al hermano, si el hermano le gusta robar y bueno, pero hace lindas oraciones, entonces como que, o sea, esto parece, pero es la realidad, y lamentablemente por estos mensajes, estos comportamientos, hay gente que se defrauda mucho de muchas iglesias y termina saliendo, perdiendo el foco, que en realidad el foco es Dios. Seguimos. Satanás bajo el manto del cristianismo. ¿Por qué es tan importante conocer la Biblia? Dice, la palabra de Dios declara que cuando convenga el propósito del enemigo, éste, a través de sus agentes, manifestará un poder tan grande bajo una apariencia de cristianismo que engañará, si fuere posible, aún a los escogidos. Esto lo encontramos en Mateo 24:24. ¿Cómo Satanás va a intentar engañar aún a los escogidos? Y bueno, teniendo a sus agentes en una apariencia cristiana. Entonces de repente podemos engancharnos con algún, no sé, algún líder de YouTube que predica y nos parece que predica muy lindo, que el mensaje es positivo, pero es contrario a la Biblia. Porque la forma de Satanás de trabajar no es enseñarte con mentiras, sino mezclando la verdad con la mentira. Entonces, escuchamos mensajes que aparentemente son acordes a la Biblia, pero si vamos a la Biblia son totalmente contrarios. ¿Y cómo los podemos diferenciar? Y leyendo la Biblia, leyendo la Biblia, estudiando. Es importantísimo. Entonces nosotros podemos estar preparándonos, pero de repente nos enganchamos con algún seminario, algo que es totalmente opuesto, y nos estamos perdiendo el foco. Justamente en este seminario vamos a usar la Biblia, pero de adelante para atrás. Vamos a comprobar todo con los versículos bíblicos. Y ahora vamos a ver esa jugada maestra de Satanás. Dice, tenemos mucho más que temer de enemigos internos que externos. Los impedimentos para el vigor y el éxito provienen mucho más de la iglesia misma que del mundo. Y sí, porque si yo estoy queriendo hacer un cambio en mi vida, y viene una persona que no conoce, no es cristiana, y me invita a eventos que no son para un ambiente cristiano, que se hacen prácticas que tampoco son para un cristiano, entonces yo le voy a decir que no, porque yo tengo otra vida. Pero si de repente personas que son cristianas empiezan a hacer eventos y predican cosas que son contrarias, mezclando un poquito de versículo bíblico con otras ideas, entonces de repente me pueden sacar, me pueden sacar de la verdad por yo estar floja, por no leer, por no comprobar. Y es muy importante porque las personas, a ver, por ahí suena como que las personas lo hacen con maldad, pero las personas son sinceras cuando estudian. Y por ahí, vuelvo, siguen a un líder religioso con un mensaje
y después nos comparten ese mensaje porque están convencidas de que es así y que su salvación la van a obtener de esa forma. Y nosotros, si estamos flojos, podemos ser arrastrados por ese mensaje, pero si estamos firmes, no solamente podemos mantenernos en la verdad, sino que podemos presentarle la verdad a la otra persona, porque recordemos la lámpara. Nosotros tenemos que guiar a las personas eh, a la luz de la palabra de Dios. Dice, puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Ella permanece en pie, mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados, mientras la paja es separada del trigo precioso. Es una prueba terrible y sin embargo tiene que ocurrir. Nosotros conocemos, bueno, en la Biblia se habla de un zarandeo, que también lo vamos a ver, que cuando nosotros zarandeamos algo estamos separando dos elementos, dos compuestos. Pues si yo zarandeo la hierba, saco el polvo y me quedo con... Ay, perdón, no tomo mate, que son bueno, la hierba sin el polvo. Elegí, elegí una mala comparación porque no soy experta en el tema, pero bueno, ustedes me entendieron. Y bueno, y Dios también va a hacer ese zarandeo. Pero el zarandeo no lo va a hacer tomando personas que ya están apartadas, lo va a hacer dentro de las iglesias. Ahí es donde va a ser el zarandeo. Y lamentablemente vamos a tener hermanos que escuchando mensajes erróneos y pueden llegar a caer. Y por eso es algo terrible, porque vamos a ver por ahí hermanos que están enganchados con algunas ideas que cuando vamos a la Biblia no son así, se las presentamos, pero se cierran y se cierran y se cierran y lamentablemente cuando llegue el día final su lámpara va a estar apagada porque ellos no tenían esa luz en su interior y tampoco tenían el aceite necesario para poder entrar y acompañar al novio. Esto es terrible, por eso nosotros tenemos que estar todos preparados. El consejo bíblico dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La única forma que nosotros tenemos de combatir los engaños de Satanás es la sabiduría, que es muy distinto a la inteligencia. Yo puedo ser muy inteligente, pero no puedo ser para nada sabia. Puedo tener mucho conocimiento de información, pero no saber reaccionar, no saber qué hacer con esa información y eventualmente perder la salvación. Esto es una batalla espiritual. Tenemos que ser sabios para no caer y también para poder extenderle una mano a aquel que perdió la luz y poder acompañarlo y que tenga también su salvación. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Este es el ejemplo, ¿no? Se cierran en sus preconceptos, así como los discípulos se habían encerrado en sus preconceptos. Leen la Biblia, pasan por altos versículos, pero se quedan con los que encajan con su propia conjetura. Y cuando uno les enseña, desprecian la sabiduría, la enseñanza. Y lo único que podemos hacer nosotros en esos casos es orar por ese hermano. Siempre tenemos que preocuparnos por el hermano que perdió el rumbo. Y después dice, Colosenses 2 del 1 al 3. Quiero pues que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Lucho para que sean consolados sus corazones y para que unidos en amor alcancen todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En la Biblia revela a Dios y la Biblia revela los misterios que nosotros necesitamos conocer para los últimos tiempos. Esto es para nosotros este mensaje, los que están en la Odisea. Necesitamos esa sabiduría, alcanzar las riquezas que no son tesoros terrenales,
sino es el tesoro del conocimiento, de la preparación, de la sabiduría, para nosotros poder guiar a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestro hermano, a quien sea, para ser ese hilo conductor y llevarlos a los pies de Cristo. Estos tiempos son complicados, la iglesia está alborotada, en esto que no estamos tampoco por ahí viéndonos mucho, falta ese calor de iglesia también. Hay muchos movimientos últimamente, antes teníamos por ahí cristianos y ateos, ahora tenemos cristianos, ateos, agnósticos, wiccanos, hay una religión también africana que ahora no recuerdo el nombre, que también está muy de moda. Hay tantas ramas, tantas cosas, y todo es para Satanás perder a las personas en la luz que Dios quiere que tengamos. ¿Qué dice? Terminamos con este versículo, Apocalipsis 3:11. Vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Es una promesa bíblica que para cada uno de aquellos que acepten el sacrificio de Cristo, tenga una corona con su nombre en el cielo, para que cuando Cristo venga y nos lleve para ese hogar celestial que estuvo preparando para nosotros, tengamos esa coronación y el privilegio de estar con Él y con todos aquellos que vencieron este mundo caótico, feo, lleno de mentiras, llenos de un montón de cosas que nunca estuvieron en planes para que nosotros vivamos. Pero lamentablemente nos tocó vivir estas cosas, pero la Biblia también dice que no somos de este mundo. Así que todo aquel que venciere va a tener esta corona y la bendición de vivir en paz, armonía y una vida eterna junto a Dios. Así que este seminario sea de bendición para cada uno de nosotros, y yo me incluyo porque a pesar de estar dándolo, yo me enriquezco cada vez que preparo un tema. Y digamos, el motor que me mueve es presentarlo, que lo compartan, porque si escondemos la lámpara abajo del brazo, es lo mismo que nada. Tenemos que mantenerla en alto y guiar a los demás para que estén preparados y conozcan que hay un Dios que los ama y que los va a venir a buscar para vivir una vida plena de bendiciones. Amén. Muchas gracias, Abby. La verdad que es muy importante poder estudiar la Biblia, tener conocimiento en este último tiempo, porque es como vos decís, mucha gente mandan videitos, mandan información errónea y justamente se produce caos y esa desesperación, y lo vemos dentro de nuestra misma iglesia que pasa eso. Así que está bueno de que nosotros podamos aprender la Biblia, aprender Apocalipsis. También así como vos estudiaste el Apocalipsis, cuando yo era chica leía las señales que están ocurriendo hoy día, y la verdad que amén, porque Dios está cumpliendo todo lo que dijo la Biblia, y es maravilloso, y lo que tenemos que orar es para mantenernos firmes y para seguir fieles mientras están ocurriendo todas estas cosas, porque sabemos que todo esto tiene que pasar sí o sí para que Jesús vuelva. Así que qué lindo que podamos estudiar cada día más, y cuando Jesús venga, tener esa hermosa corona que Dios tiene preparado para nosotros. Así que bueno, les agradezco muchísimo a cada uno de ustedes por participar de este hermoso espacio que tenemos. Vamos a continuar el jueves que viene, el viernes que viene a las 19 horas. Y vamos Fabi. Para enganchar un poquito, quiero contar que a partir del viernes que viene ya vamos a ver eventos bíblicos en paralelo con la historia de la humanidad. O sea, cosas que se escribieron miles de años antes de que ocurrieran y se cumplieron en tiempo y forma, pero así. Así que no se lo pierdan, porque si nunca vieron profecías, la verdad que se van a quedar. Es increíble, increíble cómo Dios deja todo así para que nosotros lo veamos. Les agradezco la presencia. También gracias, Claudio, por compartir con tus amigos este hermoso espacio. Vamos a seguir trabajando durante todo el resto del año que nos queda. Seguimos con el seminario, seguir
con diferentes temas, porque la idea, bueno, es de poder aprender un poquito más acerca de Dios, orar unos por otros. Así que vamos a seguir con estas reuniones. Así que bueno, feliz sábado, y nos vemos entonces el viernes que viene con más seminario de Apocalipsis. Así que, bueno, gracias por todo. Nos vemos. Chao, feliz sábado. Feliz sábado, que Dios los bendiga. Dios los bendiga. Feliz sábado. Chao, chao. Dios los bendiga.